Hola, ¿qué hay? Pues nada, empezamos esta clase que vamos a dedicar a ver los primeros pasos con integrales de funciones racionales. Pero antes vamos a recordar que tenemos unos ejercicios pendientes, vamos a intentar resolverlo lo más rápido, pero con detenimiento también, ¿eh? Así que no vamos a correr del todo. Bueno, son todos de la página 350, ejercicio 11, 12 y 13, algunos apartados. Bien, pues empezamos con este. Mirad, se puede hacer por partes, pero también se puede hacer de la siguiente manera. Veréis, aquí yo lo puedo ver como una función, ¿de acuerdo? Elevado a un medio, esta función, lo voy a poner en coloradito, esta función elevado a un medio, y aquí tengo su derivada, y aquí tengo su derivada, lo voy a escribir aquí. Sería la integral de x cuadrado menos 2x por x menos 1, bueno, esto elevado a un medio. Y aquí, recordar, esto lo podemos ver de la siguiente manera, como si fuera la integral de una función, ¿de acuerdo? De f elevado a un medio por la derivada de f, diferencial de x. Y esto sería igual a f elevado a un medio más 1, es decir, a 3 medios partido por 3 medios más k. Es decir, esto sería igual a 2 tercios de la raíz cuadrada de f elevado al cubo más k. Esta sería la función f, x cuadrado menos 2x. Claro, podéis decir, Jesús, la derivada de x cuadrado menos 2x es 2x menos 2. Bien, 2x menos 2, que se lo podemos poner aquí. Pongo aquí 2 por x menos 1 sería 2x menos 2, que sería justamente la derivada de x cuadrado menos 2x. Y ese 2 que hemos multiplicado ahí, podemos poner aquí el 1 medio delante. ¿De acuerdo? Y ya si tenemos f, aquí su derivada elevado a un medio. Y podemos aplicar esta fórmula. ¿Qué nos quedaría entonces? Pues nos quedaría, la integral sería 2 tercios, bueno, un medio, primero el 1 medio este, por 2 tercios de la integral de f, que hemos dicho que para nosotros f es x cuadrado menos 2x elevado al cubo, más k. El 2 se va con el 2 y podemos escribirlo como 1 tercio de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x elevado al cubo más k. Y así quedaría la integral esta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Un segundito, que tengo aquí, a ver, que lo tengo aquí hecho y no vaya a ser que me haya equivocado. No, está bien. Bien. Esto aquí. Eso es. Bueno, pues pasamos al siguiente, que es de la misma manera. Mirad, aquí tenemos la integral del coseno diferencial de x de raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La derivada del arcoseno es 1 menos x cuadrado. Luego aquí lo que tenemos es una función, tenemos una, voy a escribirlo con rojo para que se destaque un poquito. Tenemos una función que sería el arcoseno multiplicado por su derivada, ¿de acuerdo? Multiplicado por su derivada. Entonces, ¿quién sería? Tengo una función multiplicado por su derivada. ¿Quién sería la integral de esto? Pues f elevado a 1 más 1, 2, partido por 2, más k. ¿De acuerdo? Tengo lo que vimos antes de Navidades, la composición de las integrales de la composición de funciones. Una función elevado a 1 multiplicado por su derivada. F es arcoseno de x, la derivada es raíz cuadrada y esta sería la integral. ¿De acuerdo? Mirad, si yo derivo esto, que me queda 2f por f' partido por 2. Luego, esta es mucho más sencilla. Sería, la f hemos dicho que es el arcoseno, pues sería arcoseno de x elevado al cuadrado partido por 2 más k. Si yo derivo esto sería 2 al coseno de x partido por 2, que se va por la derivada del coseno, que es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Observar qué sencillo. Esta también se podría hacer integrando por cambio de variable, llamando al arcoseno igual a t. También se podría hacer, igual que esta de aquí, también se podría hacer por cambio de variable, llamando a x cuadrado menos 2x igual a t. Bien, pues seguimos. El apartado F también es de este estilo.
Mirad, yo tengo una función elevado a un medio, si esto sería lo mismo que la integral de 1 más e elevado a x elevado a menos un medio, he dicho un medio y menos un medio, por e elevado a x diferencial de x. Tengo una función elevado a menos un medio, aquí tengo su derivada, porque la derivada de 1 más e elevado a x es e elevado a x. Luego sería, tengo la integral de una función elevado a menos un medio por su derivada. ¿Y esto quién es? Pues f elevado a menos un medio más 1, que es un medio, partido por un medio más k. Y poniéndolo más bonito sería un medio de la raíz cuadrada de f más k. En nuestro caso, hemos dicho que la f es 1 más e elevado a x, pues será un medio de la raíz cuadrada de 1 más e elevado a x más k. Esta sería la integral esta. Cuesta trabajo verlo, pero bueno, cuando se ve es fácil. También se puede hacer haciendo el cambio de variable 1 más e elevado a x igual a t. Bien, pasamos al ejercicio 12. Estas ya son integrales por partes. Vamos a hacerlo rapidito. Tendríamos, pues, llamaríamos a u x cuadrado, por tanto, u' es 2x, ya no pongo los diferenciales ni nada. V' es el logaritmo neperiano de x, luego v es la integral, perdón, me he equivocado, es al contrario, me he equivocado. Bueno, lo podríamos hacer porque ya sabemos la integral del logaritmo, pero no, me he equivocado. Vamos a llamarlo u, lo que me interesa es derivar el logaritmo. Luego u igual al logaritmo neperiano de x. U', 1 partido por x. V' igual a x cuadrado. Luego v es igual a la integral de x cuadrado, que es x cubo, partido por 3. Y esto es igual a u por v, es decir, x cuadrado por logaritmo neperiano de x, menos la integral, el 1/3 lo saco fuera, este 1/3, de la integral de u' por v, y es 1 partido por x cuadrado, por x cubo, pues x cuadrado diferencial de x. Y ahora volvemos a hacer la integral, x cuadrado por el logaritmo neperiano de x menos 1/3, y esto vuelve a ser 1/3 de x cubo más k. Y esto lo podemos escribir como x cuadrado por el logaritmo neperiano de x menos 1/9 de x cubo más k. Y esta sería la integral. ¿De acuerdo? La siguiente, ya nos suena, integral de 3x coseno de x. Pues lo que nos interesa es disminuyendo el grado de 3x. Luego llamamos a u 3x y por tanto u' es 3. Llamamos v' al coseno de x y por tanto la integral del coseno es el seno de x. ¿Y qué nos queda? U por v, es decir, 3x por el seno de x, menos u', que es 3, ¿vale? Por v, que es la integral del seno de x diferencial de x, que no se nos olvide. ¿Y eso cuánto vale? Pues vale 3x por el seno de x menos la integral de 3 por el coseno, la integral del coseno, que es menos coseno, luego menos ese menos por este menos es más, y me queda 3 coseno de x diferencial de x. Podemos sacar factor común al 3 si queréis, pero bueno, no. Bien, esta es la C. La D. Pues tenemos integral del logaritmo neperiano de 2x menos 1, pues vamos a recordarlo como hacíamos con la del logaritmo. Llamamos u al logaritmo neperiano de 2x menos 1, por tanto u' es 1 partido por 2x menos 1 por la derivada de 2x menos 1, que es 2, y v' es igual a 1, por tanto v es igual a x. Entonces esto sería u por v, es decir, x por el logaritmo neperiano de 2x menos 1, menos u' por v, es decir, la integral de 2x partido por 2x menos 1 diferencial de x. Esta es una integral de una función racional. Como vamos a ver dentro de un momentito, lo primero que hay que hacer es
dividir cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, es dividir hasta obtener arriba un polinomio con el grado más pequeño. Yo ya he hecho la división y me queda que, y si no lo creéis, pues lo hacéis vosotros, esa división me queda de cociente 1, ¿de acuerdo? Y de resto 1 también. Luego es el cociente más el resto partido por el divisor, ¿vale? Y ahora ya la integral de esto sería x por el logaritmo neperiano de 2x menos 1 menos la integral de 1 es x y la integral de 2x menos 1 partido por 2x menos 1 es menos, también lo multiplicamos, logaritmo neperiano de 2x menos 1 más k, ¿vale? La derivada de 2x menos 1 es 1, luego lo podemos poner ahí. Luego esta es la integral que nos habían pedido. Vámonos al ejercicio 13 y ya acabamos con esto. Recordar cuando tenemos un polinomio por un seno o un coseno, pues lo que hay que ir disminuyendo el grado de x cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto sería u igual a x cuadrado, luego u' es 2x, v' es el seno de x, luego v es la integral del seno que es menos el coseno de x. Y esto es igual a u por v, que es menos x cuadrado por el coseno de x, menos u', la integral de u' por 1, de u' por v. Este menos con este menos se me va, ¿de acuerdo? Luego me queda, no me queda menos, sino que me queda más. 2x por el coseno de x diferencial de x. Me salía muy feo el signo de la integral, lo voy a poner más bonito. Bien, y ahora volvemos a llamar. Da igual llamar a x o a 2x, llamarla u, ¿vale? Llamamos u a x, da lo mismo, u a x, y entonces u' es 1, llamamos v' al coseno de x, la integral del coseno es el seno. ¿Y qué nos queda entonces? Pues nos queda menos x cuadrado coseno de x, que lo teníamos de antes, más, ¿de acuerdo? 2 que multiplica a u por v, que es x por el seno de x, menos u' por v, que es la integral del seno de x diferencial de x, ¿vale? ¿Y qué nos queda entonces? Pues nos queda, yo creo que lo tengo bien, porque la integral del seno es menos el coseno, ¿de acuerdo? Está bien, yo creo que sí. Y entonces me queda, esto es igual a menos x cuadrado coseno de x más 2x seno de x, la integral del seno menos el coseno, luego esto es más 2 veces, que no se me olvide este 2, ¿vale? 2 veces el coseno de x más k. ¿Vale? Bueno. Ya sabéis, si veis algún error me lo comentáis. Y este último, ya el último que nos queda, es la integral de x más 1 al cuadrado por diferencial de x, y lo que hay que hacer es ir disminuyendo en 2 pasos el grado de este polinomio, ¿de acuerdo? Luego sería, vamos a ver, u igual a x más 1 al cuadrado, luego u' es 2 por x más 1, y por la derivada de x más 1 que es 1, perdón, y v' igual a elevado a x, y la integral de elevado a x elevado a x. Luego la integral sería u por v, es decir, x más 1 al cuadrado por elevado a x, menos u' por v, que sería 2 integral de x más 1 por elevado a x diferencial de x. Y volvemos a llamar, ahora en este caso, u igual a x más 1, por tanto, u' es igual a 1, y la v' igual a e elevado a x, por tanto, v es e elevado a x. Y esto me queda, pues, el de x más 1 al cuadrado por elevado a x, menos 2 que multiplica a u por v, que es x más 1 por e elevado a x, menos u' por v, que es la integral de elevado a x diferencial de x. Y esto sería x más 1 al cuadrado por elevado a x
menos 2x más 1 por e elevado a x y menos por menos más 2e elevado a x más k. ¿De acuerdo? Ya digo, entre tantas x, tantos 2, tantos menos, algún error puedo cometer, pues me lo comentáis. Bien, y ahora vamos a pasar a lo que daba título al tema, a esta clase, que era integrales de funciones racionales. 1, lo llamamos integrales de funciones racionales 1 porque habrá un 2, incluso un 3. Mirad, vamos a dedicar entonces 2 o 3 clases a la integral de p de x partido por q de x. Importante, si el grado de p es mayor que el grado de q, dividimos hasta obtener un cociente de polinomio en el que el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Es decir, todos estos pasos que vamos a dar a partir de ahora es cuando el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. También vamos a recordar que si p de x dividido entre q de x me da este resto y este cociente, pues el dividendo partido por el divisor es igual al cociente más el resto partido por el divisor. Y vamos a ver 3 casos. El primer caso, este que aparece aquí, que de manera clara veamos que el numerador es la derivada del denominador, si no exactamente, salvo factores. En ese caso, la integral sería el logaritmo neperiano de p de x. Si vemos con claridad que el numerador es la derivada del denominador, aplicamos esta fórmula. ¿De acuerdo? Aquí tengo dos casos. Mirad, este primero es muy evidente. Este primero tenemos que la derivada de, bueno, el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, muy bien, y a la derivada del denominador, ¿quién es? 6x más 5. Luego el numerador es justamente la derivada del denominador. ¿Qué tenemos entonces? Pues que esto es igual al logaritmo neperiano de 3x cuadrado más 5x más k. Porque clarísimamente la derivada del denominador es el numerador. Este de aquí, ¿quién es la derivada del denominador? Bueno, el grado del numerador más pequeño que el grado del denominador. ¿Quién es? Aquí me he equivocado. He puesto 4x al cubo y esto no puede ser porque esto sería 2x cuadrado y no lo consigo ahí. Luego este lo tengo mal. Este sería, en todo caso, dejarme, está mal, ¿vale? No puede ser 4x cuadrado. Sería entonces, por ejemplo, x al cuadrado para que me dé, ¿vale? Sería, por ejemplo, 6x cuadrado. ¿Quién sería la derivada del denominador? 12x más 6, que no es justamente eso, pero sí puedo multiplicar por 6 dentro y tendría 12x más 6 y dividir por 6 fuera, y ya si tengo que la derivada del denominador es justamente el numerador. Luego esto sería igual a un sexto del logaritmo neperiano de 6x cuadrado más 6x más k. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, el siguiente caso. Entonces, el primero es que la derivada del denominador sea igual al numerador o salvo factores. El siguiente caso, pues que tengamos un polinomio en el denominador elevado a n, al cuadrado, al cubo, a la tercera, y arriba tengamos justamente su derivada. Entonces, en ese caso tendríamos p' y p elevado a menos n, y aplicando la fórmula de las integrales compuestas, nos quedaría esto, p elevado a n menos 1, partido por n menos 1 más c. Y bueno, poniéndolo, si lo queremos poner positivo, pues 1 partido por menos n más 1, por 1 partido por p elevado a menos 1 de x más c. Eso es cuando veamos con claridad que tengo un polinomio elevado a un número en el denominador y la derivada de ese polinomio es justamente el numerador. Lo clarificamos aquí. Mirad, aquí tenemos dos casos. Tengo este polinomio elevado al cubo y la derivada de este polinomio, ¿quién es? 6x más 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues esto, vamos a escribirlo, tendría, a ver, un segundito, tendría 6x más 5 por la integral, perdón, 3x cuadrado más 5x elevado a menos 3 diferencial de x. Y esto sería igual a 3x cuadrado más 5x elevado a menos 3 más 1 menos 2 partido por menos 2 más k. Esto puede pasar al denominador, ¿de acuerdo? Y ponerlo como menos un medio de 3x cuadrado más 5x elevado al cuadrado. Pero como no tengo sitio, no lo dejo, no lo hago. Y este de aquí, ¿qué tendríamos? Pues tendría, me he vuelto a equivocar.
He puesto esto al cubo y esto no puede ser al cubo porque la derivada sería 2x cuadrado y eso no es esto de aquí. Aquí lo puedo corregir de la siguiente manera. Pongo aquí un cuadrado. Entonces ya sí lo tengo. Mirad, aquí tengo que poner aquí un cuadrado. 2x cuadrado más 6. Si yo multiplico esto por 6, lo divido por 6, también lo tengo. Si multiplico esto por 6 y divido esto entre 6, arriba tengo 2x cuadrado más 6, que es justamente la derivada de lo que está dentro del denominador, 12x más 6. Luego, aplicando eso que acabamos de decir, esto sería un sexto de la integral de 6, 2x cuadrado más 1 por 4x al cubo más 6x elevado a menos 2 diferencial de x. Esto es la derivada de esto. Luego esto sería un sexto de 4x cubo más 6x elevado a menos 2 más 1, que es menos 1, partido por menos 1 más k. Esto lo puedo pasar al denominador para que quede más bonito. Bueno, si queréis, yo creo que aquí casi cabe. Sería menos un sexto de 1 partido por 4x cubo más 6x elevado a 1 más k. ¿De acuerdo? Sería la integral esta. Y el tercer caso, ya digo, el primer caso es el del logaritmo, el segundo es este, que sea una potencia en el denominador, es la del arcotangente, que tengamos 1 más p cuadrado de x y arriba la derivada de x. Pues esto es igual al arcotangente de p de x más k. Aquí tenemos un caso. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos ese x a la cuarta, lo podemos considerar como 1 más, yo creo que ya lo hemos hecho x cuadrado elevado al cuadrado. La derivada de x cuadrado tiene 2x. Si pongo aquí un 2, pongo aquí un medio. Y esto es un medio del arcotangente de x cuadrado más k. Y aquí ocurre lo mismo. ¿Quién es la derivada de este polinomio de aquí, de este p? Pues sería 6x. Pues aquí pongo el 6 y aquí pongo un sexto. Y me quedaría un sexto del arcotangente de 3x más 1, ¿de acuerdo? Más k, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis estos tres primeros casos de integrales racionales. En la próxima clase veremos más casos. Y aquí os dejo 3 ejercicios, que creo que no están mal, para que lo hagáis para mañana. Lo corregimos mañana. Bueno, pues ahí os dejo. Hasta luego.